En el programa de esta semana hacemos un alto en el camino, en la carretera que va de Tordesillas a Salamanca. Hay un momento en el que todos los viajeros nos llevamos una panorámica en el recuerdo y nos hacemos la promesa de entrar a conocerlo. Esa secuencia es la de la histórica y monumental Villa de Alaejos, un conjunto histórico-artístico en el que sobresalen sus dos impresionantes iglesias mudéjares, Santa María y San Pedro. Sus elevadas torres se enfrentan cara a cara sobre el caserío medieval de Alaejos. Hoy entraremos dentro de estos dos arcanos artístico-monumentales, contemplando sus artesonados, sus guiños renacentistas y las espléndidas armaduras de madera del 16, joya del mudéjar y de la carpintería de lo blanco. Conoceremos el castillo, escenario del curioso desliz de su historia. Comprobaremos el buen estado de conservación de sus fachadas palaciegas. El escritor local José Ojeda comentará con nosotros sus publicaciones, claves en el conocimiento de la historia de Alaejos, su pueblo. Charlaremos con Jesús Santana sobre la importancia de la hostelería en su pueblo y con Jesús Lucas sobre el momento que disfruta el restaurante Puerta Grande. El veterano alcalde Carlos Mangas nos recibe en la casa de todos. Buscaremos un momento para charlar con una alaejana con notoriedad en la política regional, como es el caso de Raquel Alonso, delegada de la Junta en Valladolid. Pero la mejor manera de conocer el patrimonio histórico-artístico es ponernos en manos de Inmaculada, la responsable de turismo de Alaejos. Junto a Mariano, el sacristán de toda la vida, iniciamos el recorrido por el interior de los dos impresionantes templos mudéjares de Alaejos, esas dos siluetas que impactan desde la ventanilla del coche. La sensación que tengo yo, que tenemos nosotros, es la misma que tiene el visitante cuando llega a Alaejos, de sorpresa, de alucine. Es increíble, sí. La verdad es que conocen a Alaejos de pasada por dos grandes torres. Cuando paran, no se imaginan la joya y el conjunto que es todo el pueblo, con sus casas solariegas de labranza del 19, del 16, del 17, con sus heráldicas, son monumento Vic desde el 97. Oye, vaya oficio que has elegido, trabajas todos los fines de semana. Bueno, pero estoy encantada, no me importa. No soy tan joven para ir a bailar. ¿Hiciste Bellas Artes? Sí. Bueno, eso te facilita. Me facilita y además me ayuda al disfrute. Y eres de la zona, además. Soy de al lado, soy de Torrecilla de la Orden. Vecina. Muy bien, pero vamos, a la lejana de adopción. Yo he pasado por aquí mucho, he venido a las fiestas, vive mi familia por aquí también y conozco el pueblo en profundidad, sí. Lo de los túneles y el castillo es una de las mayores sorpresas. Nadie se imagina que quedar el castillo, unas ruinas del castillo. Sí, tenemos una fortaleza, ya es verdad que un poco deteriorada, pero se ha hecho una labor de sacar los túneles y los pasadizos donde estuvo presa doña Juana de Portugal o Avís, segunda esposa de Enrique IV. Estuvo aquí, bueno, presa. Estuvo al cuidado. Por ahí se escapó, ¿no? Por ahí se escapó. La gente se sorprende cuando ve los túneles, sí, ¿no? Y le gusta eso de... Y sobre todo si vienen niños, les encanta porque el imaginario de los castillos pues siempre es muy atractivo. Y hablando de algo más plástico, más real, que lo podemos comprobar, en Santa María, los artesonados. Santa María es especial. Santa María tiene un conjunto de tallas de madera de tradición mudéjar y renacentista, que se va a combinar también con un trazado gótico anterior, que es maravilloso, es un conjunto que sorprende. Es un artesonado que todo el común, independientemente de su nivel de conocimiento de arte, da lo mismo. Alucina. Mira, Javier, cuando algo es bueno, el intermediario podría desaparecer. Yo podría desaparecer y sabríamos que esto es bueno. Lo que pasa que yo lo que hago es pues incentivar, estimular el cerebro, de tal manera como un cocinero cuando cocina estimulas las papilas gustativas. Yo estimulo el intelecto y el gusto por la belleza del arte.
¿Cómo cuentas los retablos? Bueno, además, tenemos un buen listado, imagineros, de escultores. Sí, sí. Estamos en el escenario del siglo de oro, más o menos. Sí. En pleno esplendor del siglo de oro, al principio del XVI, se construye esta iglesia sobre una parroquia anterior del siglo XV. Y es ahí cuando se van a elevar, primero está la torre de Santa María, después la torre de San Pedro. Bueno, y pues, es verdad que son las torres más altas de... Bueno, aquí todo el mundo dice que es un pueblo de la Giralda, que... En nuestros pueblos siempre son lo mejor todo, pero sí que es cierto que cuando llega el ladrillo de tradición mudéjar, permite elevar muy alto. Y aquí Santa María 64, que es la primera que se hace, después 74 metros la de San Pedro, porque el ladrillo es lo que permite elevar. Antes se construía con adobe y eso sí, era un gran aislante del frío y del calor, pero no hacía estas construcciones más livianas. Mencióname algunos de los autores de las estrellas que firman los retablos y las obras de arte. Bueno, en realidad se atribuyen o se conservan los contratos, no se firman. En esa época el genio artista no existe. Es una sociedad gremial donde es tan importante el que devasta la madera como el que lo ensambla, que es fundamental en todas estas armaduras, y también los imagineros, los que tallan toda esta tradición y los la pintores. iconografía de los retablos. Hay alguno que es de la Torrecilla, ¿cómo se llama? Juan Sáez de la Torrecilla. Juan Sáez de la Torrecilla, que no tiene nada que ver con la Torrecilla de la Orden ni de la Abadesa. No, ya nos gustaría haberlo tenido. Es de la imaginería castellana del 16 de Palencia. Sí. Y está en San Pedro, sí. Y un Alonso Berruguete. Alonso Berruguete, sí. Hay un pequeño retablo que se encuentra en Valdefuente. Se trae, es un pueblo despoblado, entre Nava del Rey y Alaejos, y se ha colocado en San Pedro y es muy interesante, es manierista, es muy interesante cuando se ve. A Unamuno todavía no le habéis pagado lo que le debéis en Alaejos, porque gracias a él y a sus comentarios se declara monumento en los años 30 más o menos. Pero, ¿qué es lo que le sorprendía? ¿Dónde se ponía Unamuno aquí para verlos? Dice que se tiraba del suelo para fotografiar o ver con los prismáticos. Don Miguel de Unamuno, el rector de la Universidad de Salamanca, en sus andanzas entre Salamanca y Valladolid, le gustaba pararse en Alaejos, porque él creía que había algo especial en la cúpula. Realmente es una poesía visual y se tumbaba ahí en el altar con los prismáticos a ver todo en detalle. Las dos iglesias, los artesonados de Santa María, los retablos, la ubicación, están perfectamente situadas, enfrentadas una a otra. En la panorámica lo vemos todos desde la carretera. Bueno, esto es suficiente para que Alaejos fuese visitada Cuando alguien para, se sorprende. Es como el inicio de la conversación. No sabe, siempre está acostumbrado a ver dos iglesias, se da un paseíto por el pueblo, que es muy bonito también, con sus grandes enrejados. Bueno, tienen un poco que ver con la rivalidad entre las dos parroquias. Rivalidad entre comillas. Cuando esta se construye, la otra tiene que ser mejor y más alta. La rivalidad viene por los fieles. No quiero comprometerte, pero teniendo en cuenta que estudiaste Bellas Artes y además museología, no me queda más remedio. Aquí se puede hacer muchas más cosas de las que se hacen, ¿no? Sí. Se pueden hacer más cosas. Bueno, también es verdad que el dinero lo hace todo, ¿no? Pero bueno, hay buenas ideas. Se podría, por ejemplo, Javier, ya que podíamos argumentar sólidamente el siglo de oro, pues por ejemplo en la plaza, que tenemos una plaza pública monumental, amplia. ¿Te ha salido la vena de arte dramático? Me encantaría. ¿Estuviste en la Quimera de Plástico en Valladolid? Sí. Bueno, pues ¿Te ha salido la vena ahora? Sí, bueno, lo voy a dejar caer. A nivel de corral, en medio de la plaza, un festival o un certamen de teatro clásico, bueno, sería... ¿A qué hora cierra la oficina de turismo? A mediodía a la 1:30 y a las 7:30 por la tarde. ¿El domingo estás? Sí. Madre Domingos y festivos de guardar. Qué valor. Gracias, Inma. Muy bien. La vida de los pueblos y de la sociedad en general está llena de testimonios, de actitudes y de la contribución desinteresada de muchos paisanos, de hombres y mujeres buenos. En esa orla, todavía sin contar del todo en muchos sitios, ocuparía un lugar Mariano, el hijo del organista y el sacristán de toda la vida de San Pedro y Santa María.
¿Cuántos años tienes, Mariano? 81. 81. ¿Y sigues siendo sacristán? Sí, ya llevo prácticamente toda la vida aquí ayudando a los curas y llevando el cargo de las dos iglesias. ¿Y dónde te viene lo de sacristán? Pues que mi padre estuvo aquí de organista y sacristán 60 años y me he criado prácticamente en las sacristías. Te sabes de memoria las iglesias, ¿no? Sí, Santa María, que es donde estamos actualmente, y San Pedro. Muy bien. ¿Te gusta lo que haces? Hombre, si no me gustara no estaba, por supuesto. Tendrás un sueldo bueno, ¿no? Sí, ni una perra. Nunca. Nunca. Bueno, pero Dios te lo va a recompensar. Espero. Espera. Claro. ¿Te hiciste la mili sin himni? Sí, allí estuve 15 meses. Los últimos que hicieron la mili allí, ¿eh? No, estuvieron los últimos fue en el año 69. Yo estuve en 63-64. Y, oye, te conocerás los retablos, los escultores, los pintores y las formulaciones de farmacia también, porque trabajaste en la farmacia aquí muchos años. Alguna que otra. ¿Alguna Estuve que otra? 50 años de Madre auxiliar mía. de la farmacia de Entre aquí. albarelos y retablos. Sí, ¿Eh? y mancebos como nos llamaban antes. Y su mancebo. ¿Y subes a la torre todavía a tocar No, las campanas? ahora ya no, pero he subido cientos de veces, por no decir miles, a las dos torres. ¿Y tú eres del Cristo de la Salud o del Cristo de la Cristo Caridad? de la Caridad, soy secretario de la Oye, que cofradía. un placer saludarte. Igualmente, haberte Qué conocido joya tenemos aquí, un sacristán de lo de verdad. es un honor para mí haberte coño honor? conocido Honor mío. personalmente y aquí estoy a vuestra disposición. El último sacristán. De momento. Espero que nos vea el obispo, porque te ponga un sueldo. Ya me ha visto por aquí. Si hay alguien que conoce bien el potencial del patrimonio histórico, arqueológico y monumental de Alaejos, es uno de sus hijos. En este caso, el profesor de Geografía e Historia, arqueólogo e investigador, José Ojeda, que nos hablará del cerro comunero y del célebre desliz de Alaejos. Es el autor de un buen número de publicaciones que han arrojado luz y claridad sobre la historia de su pueblo. ¿Cómo te dio por escribir un libro sobre tu pueblo? Cuando uno es historiador, lo primero que hace es empezar por lo más cercano. Y eso fue la razón principal y la razón primera. Empezar por mi pueblo, que es a quien quería y a quien quería ofrecer al pueblo la historia, porque veía que era poco conocida. Tú eres de la cantera de Geografía e Historia de la Universidad de Valladolid. Soy de esa cantera, sí. Pero la historia me llamó más la atención porque me permitía ser un poco más, no sé, autárquico, un poco más individualista. ¿Cuántos años ejerciste en Orihuela, en Alicante? He sido profesor de instituto en Orihuela cerca de 40 años. Madre mía. ¿Sigue dando higos la higuera del Museo de Miguel Hernández? Sí. La higuera sigue dando higos y la casa de Miguel Hernández muy visitada. Y Miguel Hernández es un gran personaje en Orihuela. Todo está relacionado con él. ¿Qué personajes marcaron el momento de esplendor de Alaejos? El esplendor de Alaejos se debe al arzobispo Fonseca, cuando consigue que el rey Enrique IV le entregue este señorío junto con Coca. Él y sus descendientes, sus sobrinos, sobre todo, son los que van a hacer todo por Alaejos. Todo por el pueblo y también todo por ellos, porque piensan primero en ellos. Hablando del pueblo, el pueblo recuerda un pasaje histórico como el desliz, ¿no? ¿Cómo fue? El desliz es que el arzobispo de Fonseca andaba metido pues, en aquella época en conciliábulos con todos los condes, señores, para presionar al rey a hacer la política que ellos querían. Una forma de presionarle a tener a la reina de rehén. Por lo tanto consigue tenerla de rehén, la encierra en este castillo, pero debemos de entender que es un encierro a una reina y que la reina tiene libertad de movimiento y tanta libertad de movimiento tiene que, puesto que el rey no la visita, pues ella visita a otras personas. Cuentan que tuvo que salir por los... Sí, la leyenda cuenta que para escaparse se descolgó en un cesto
que la esperaba abajo uno de sus amantes y que este amante la cogería y la llevaría. Creo que hay mucho de leyenda, pero la leyenda es más bonita a veces que la realidad. Que la realidad. Y hablando de realidad, el momento actual de la fortaleza, del castillo de Alaejos, que como no está sobre un cerro, que nadie cree que pudo existir. Tú también tienes tu faceta de arqueólogo. ¿Cómo ves la puesta en valor, la restauración del castillo de tu pueblo? Pues me interesa mucho y me agrada que se restaure. Fue uno de los hechos, una obra importantísima para el pueblo, vivió de ella, fue la fortaleza que estuvo aquí guardando la frontera entre el Reino de Castilla y el Reino de León. Después va a ser engrandecido y convertido de fortaleza en castillo, y en este castillo van a ocurrir hechos muy importantes para la historia del pueblo en sí, no tanto para los personajes históricos, reyes y condes, sino para el pueblo, propiamente dicho. El cerco de Alaejos. Un cerco muy importante y el primer fracaso comunero, porque aguantar a cerca de entre 500, 800, 1000 personas estaban cambiando, aguantar un cerco de 2 meses es digno de tener en cuenta, porque además los que estaban dentro eran 55 hombres, 15 mujeres y 5 jóvenes. Esas simples personas aguantaron 2 meses a todo un ejército que tenía artillería y aguanta, y esto es debido a la fortaleza del castillo. Es toda una historia que es el pueblo el protagonista, y por eso quizá a mí, si me preguntan cuál es lo más importante para mí históricamente en el pueblo, diría que este hecho, más que el desliz de la reina, que al fin y al cabo eso es un acontecimiento particular, y lo otro es un acontecimiento de la totalidad del pueblo. Por cierto, tu perfil de investigador continúa, sigues echando horas en el archivo de Simancas, entre otros archivos. Sigo investigando, porque es lo que hacemos los jubilados, y sigo pues dedicándome a entretenerme en la historia. Para mí es un entretenimiento más que una profesión, y ahora pues me dedico a otras cosas, pero siempre tengo pendiente Alaejos. De esas historias algún día veremos en otro de tus libros qué pasó después de Villalar, cómo quedó Castilla después de la Guerra de las Comunidades. A eso precisamente es a lo que me estoy dedicando, puesto que los grandes historiadores, que hay muchos en Valladolid y en el resto de España y del mundo, se dedican por lo general a los grandes reyes, a los grandes personajes, pero olvidan un poco, desde mi punto de vista, al pueblo. Yo he preferido dedicarme al pueblo, y a eso es lo que estoy investigando, cómo quedó Castilla después de las comunidades, pero desde el punto de vista del pueblo, no desde el punto de vista de los grandes nobles. Me dicen en la oficina de turismo y muchos amigos de Alaejos que tu libro, Las efemérides de Alaejos, comentadas, es un formato didáctico que todo el mundo entiende y que nos acerca a aquel siglo XVI, el momento de esplendor. Ya sé que pedir a un investigador, a un historiador, que resuma en poco tiempo, dada la meticulosidad de vuestro trabajo, pero me atrevo. ¿Cómo era Alaejos en el XVI? Era un pueblo grandioso, el pueblo más grande de la comunidad de Villa y Tierra de Medina del Campo, después de Medina del Campo, cosa que a Medina le disgustó cuando le separaron de Medina del Campo. Y era grandioso en el sentido de que podía presumir de un castillo fortaleza que va a hacer frente a los comuneros, y lo era en población. Tenía la segunda densidad demográfica más grande de Medina del Campo. Tenía una economía boyante en aquella época. ¿A qué se dedicaba? Dedicada a la agricultura, obviamente, no hay otra cuestión especial, pero sobre todo dedicada al vino. El vino le va a dar fama, el vino va a dar dinero, y gracias al dinero pues va a conseguir las cosas, reformar el pueblo urbanísticamente y hacer las 2 grandes torres que tenemos. Una pregunta relacionada con las torres y esa silueta, que lo estamos utilizando mucho en este reportaje. La panorámica de Alaejos desde la carretera, desde la autovía, las 2 torres que llaman la atención, pero nunca nadie entra. Son tan importantes San Pedro y Santa María en el patrimonio monumental de Valladolid.
preguntarle eso a un alejano, pues es preguntarle qué voy a decir, que son importantísimas y que lo que hay que hacer cuando se ven esas torres desde 10 kilómetros antes de llegar al pueblo es desviarse y entrar a contemplarlas. ¿Lo de Unamuno es una leyenda que paraba siempre que venía por esta zona o es verdad que Unamuno, que don Miguel de Unamuno visitó Santa María y San Pedro? Es mi opinión que cierto que Unamuno visitó y contempló el arte mudéjar, pero lo de que siempre es lo que pienso que es una leyenda. No puedo asegurarlo ni negarlo, pero por los datos que yo tengo no contemplo que siempre parase. Tienes el título de tu próximo libro en el que nos cuentas cómo vivía el pueblo, cómo quedó Castilla después de la Guerra de las Comunidades. Sí, el título lo tengo porque digamos que esta vez, cosa contraria, ha sido el título el que me ha llevado a la investigación. El título del libro, si es que sale, sería Frente a las inquietudes del rey emperador, las preocupaciones del pueblo. Por cierto, premio Investigación Histórica de la Diputación. ¿Habrán publicado tu...? En el año 2019, la Diputación de Valladolid me concedió el premio a la investigación por el trabajo hecho sobre la biografía de Antonio de Fonseca, el incendiario de Medina del Campo. Sí. Y digamos que el premio lo recibí, pero en el premio no entraba la publicación, así que está sin publicar. No obstante, para si alguien lo quiere leer, digamos que el manuscrito está depositado en la biblioteca de Alaejos, así que solo hay que desplazarse a la biblioteca, se viene a Alaejos, se contempla Alaejos y de paso pasas y lees la biografía de Antonio de Fonseca. Profesor, muchas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti y gracias a todos. Mi viejo amigo Jesús Santana logró el reconocimiento como profesional en la hostelería provincial, pero dio el salto que él quería, volver a su pueblo, a Alaejos, para poner en marcha el restaurante Puerta Grande, al que sigue ligado a pesar de que ya merece su descanso tras la jubilación. Con él charlamos de su pueblo, como tantas veces lo hicimos en el pasado. Bueno. Oye, ahora ya, jubilado. Jubilado. ¿No echas en falta el frenesí de la hostelería, de la sala, de la cocina? De vez en cuando. Siempre han sido muchas horas todos los días y entonces siempre se echa algo en falta. Muy bien. Oye, al final te saliste con la tuya. Sí. Dirigiste un restaurante en tu pueblo. Sí. Después de los años de casino y de tantos... Sí, de mucho Valladolid y al final la tierra siempre tira mucho y... Vamos, tú, los Santana, ¿cuántos apellidos tienes de Alaejos? 16. 16 apellidos contados. 16. Oye, Alaejos es un destino turístico de la provincia de Valladolid. Sí que lo es. Sí ¿Lo habéis que lo notado en los es. últimos años? Sí que se nota ahí bastante. A partir de la primavera, incluso en invierno, viene gente a ver el pueblo y siempre hay algo de historia, siempre hay monumentos, las iglesias tiran mucho. Durante los tiempos que tomabas comando y dirigías el restaurante, los que se sentaban a comer venían de ver las iglesias de San Pedro. Y... Sí. ¿Qué comentarios Además yo que no se esperaba nunca lo que hay dentro, claro, porque han visto desde fuera las torres, les ha llamado la atención, de que hoy paro y he pasado muchas veces viendo las torres y me llamaban la atención y luego a mí, como me gusta un poco la historia, les contaba el rollo de, sobre todo del siglo XV y XVI, que fue determinante. Por cierto, eso de la historia también lo trasladaste a la comanda, porque hiciste en alguna ocasión jornadas de la cocina del siglo XIX. Sí. Sí, lo hicimos en el 2014 y resultó bastante bien, muy estimulante. Descubrí platos que, bueno, pues que la cocina de esa época era muy rica. Si tuvieras que hacerme una comanda de la cocina de Alaejos,
¿qué platos son los que no deben faltar? Bueno, pues sobre todo legumbres. Aquí se siguen cultivando garbanzos y El garbanzo de Alaejos. Pudimos entrar en la denominación de origen, o sea, en Tierra de Sabor de Fuentesauco. No nos dejaron por ser otra provincia. El gallo de corral, el rabo de toro. Oye, vais a tener una ganadería de toro bravo dentro de poco. Sí, la tenemos ya. O sea, que Sí. el rabo de toro ya es obligado. Por supuesto. Y lo del vino, la denominación de origen rueda, qué pena, ¿eh? ¿Cuánto te gustaría Mucha pena. a ver, a la hora de elegir los vinos, un vino de Alaejos con DO? Sí, la verdad que sí. Viñas hay. Yo animo mucho a los agricultores, pero sí que se han plantado bastantes viñas. Bueno, no sé cuántas eso ya habrá es en la este primera momento. parte esa, ojalá algún día. Sí. Bueno. Sí, pero vamos tarde. Fuimos en el siglo XV y XVI punteros y ahora ya vamos tarde. Ese es el problema, pero bueno. Oye, el restaurante está abierto. Tú cuando lo dirigías, ¿está abierto todos los días del año? ¿Todos los días? Todos los días. Cenar y comer. Todos los días tanto almuerzo como cena. ¿Tú crees que es importante el que haya un restaurante, aunque tú, en tu caso tenés también habitaciones, que haya un restaurante comprometido en localidades monumentales como Alaejos? Sí, la hostelería es un bien social. De hecho, lo estamos viendo en las pequeñas localidades que se van cerrando cosas y tiene que haber un sitio donde la gente se junte, se cuenten, se hablen. Hace muchos años me decías, qué pena que en mi pueblo, Alaejos, con todo el patrimonio que tenga, no sea más conocido en la oferta turística de Valladolid y de Castilla y León. ¿Sigues pensando lo mismo? Hombre, poquito a poco ya se nos va conociendo más, poquito a poco ya vamos viendo más referencias y la Diputación sí que ha hecho bastante. Y los que más hacemos somos los del pueblo, somos los que siempre estamos ahí intentando vender nuestro producto. ¿Quién sigue al frente del restaurante? Pues Santiago y Jesús, son mis socios. ¿Te acuerdas? Empezaron contigo. Sí. Son jóvenes y empezaron conmigo. El Puerta Grande es el restaurante referente en toda la comarca y además es una cocina que se ajusta al momento de la gastronomía regional. Jesús y Santiago están al frente de un establecimiento en cuya decoración nos recuerda que estamos en Alaejos y que Jesús fue un cortador de renombre hoy al frente de la comanda gastronómica de su pueblo. ¿Cuánto tiempo llevas en el Puerta Grande? Pues 16 años. ¿Y en la hostelería? 17. Casi ha coincidido. Sí. Oye, es una suerte, ¿eh? Ser de Alaejos, currar en la hostelería y seguir trabajando en Pues tu sí, pueblo. trabajar en tu pueblo y con un negocio para ti propio, la verdad que es no lo puede decir cualquiera. ¿Qué te da más miedo? ¿Un fin de semana lleno de comuniones con carta doblada, llena las cenas, las comidas? ¿O una tarde en el albero pegando cortes al toro? Una tarde de comuniones, me da más miedo. Eso da más miedo. Sí. Oye, el de la foto eres tú, ¿no? Sí, Oye, hay afición aquí. mucha. Y Jesús también. Santana también ha sido cortador. También, sí. Bueno, ¿ya no? ¿Ya te has retirado? Sí, ya lo dejé. ¿Y te has llevado alguna medalla de...? Algún rozón. ¿Algún rozón? Bueno, oye, os va bien, ¿eh? Sí, Estáis a tope. la verdad que sí, estamos funcionando al 100%. Muy bien. Como restaurante, como habitaciones, como cafetería. Cuando ves el cuadro que se ve la panorámica de las dos torres, mucha gente te dirá, eso es lo que hemos visto desde la carretera. Sí, alguno que es detallista sí que se da cuenta. Tómame comanda, dime qué platos tienes hoy. Bueno, pues tenemos el plato estrella que es el cochinillo asado. Es curioso, el tostón, el cochinillo, en Alaejos es de toda la vida. Y tiene muchísimo éxito además. El rabo estofado de toro. Eso es un guiño a tu afición taurina, ¿no? Bueno. Y a la ganadería de bravo que hay aquí. El rabo de toro y... El pollo de corral y luego las carnes rojas a la brasa. El pollo de corral toda la vida, desde que empezasteis. Sí. ¿Y el garbanzo? Y también tenemos garbanzo de aquí de Alaejos, que es extraordinario. Pero todos esos platos que me acabas de mencionar, ¿siempre los tenemos en la carta? Siempre. Oye, ¿es verdad que no cerráis ningún día a la semana? No cerramos ningún día. Te
te estarás haciendo de oro. Bueno, no tanto como parece. Bueno, oye, ¿se nota turistas? ¿Qué tipo de comensales, de los que vienen a comer, aparte de los de la comarca y la zona, se va notando turismo que...? Sí. Nosotros a partir de ahora de estas fechas no nos falta ningún día clientes franceses, alemanes, de Inglaterra. Hay mucho pase por aquí. Muy bien, oye, que un placer, amigo. Igualmente. Suerte, tío. Muy bien, muchas gracias. Vuelvo a la iglesia de San Pedro. En su interior me espera una alaejana que ha triunfado en la política regional, aunque ella jugó de niña en las calles y de joven fue concejala en su pueblo, en Alaejos. Nos espera Raquel Alonso, en el interior de San Pedro. Raquel, cuando quedas con los amigos, ¿les traes a San Pedro? Bueno, estamos en San Pedro ahora, ¿no? Por supuesto. ¿Les traes aquí? Claro que sí, les traigo aquí a San Pedro, a Santa María. Siempre que tengo algún amigo, es más, he traído gente de todas las partes de Europa, ha venido gente de Rusia, ha venido gente también de Estados Unidos, Qué bueno. Y siempre vienen a Alaejos. Oye, tú eres de Alaejos de toda la vida, claro. Sí, de aquí de toda la vida. ¿Y dentro de la política municipal has participado también o no? También estuve 7 años como concejala. Soy una persona vinculada a Alaejos, toda mi familia es de aquí, mis padres son los dos de aquí, que no es normal, porque podría ser que mi padre o mi madre fuera de aquí y luego se hubieran juntado con alguien del pueblo de al lado, pero no, o sea, de pura cepa. Fuiste de pura cepa. Concejala durante muchos años y como no llegaste a alcaldesa, te hiciste delegada territorial. Oye, no está mal, ¿no? No está mal, un cambio de tercio. Oye, te puedo hacer una prueba del algodón siendo alaejana. Hay una de las muchas tradiciones que hay en tu pueblo, la de la Cofradía del Cristo de la Caridad, que se pierde a finales del 1700 y pico. Una cofradía que continúa, supongo que serás de la cofradía. Pues no soy de la cofradía porque es mi hermano, es que solamente pueden ser los hombres. De hecho, se lo dejó mi abuelo en testamento a mi hermano, porque es una cosa que es hereditaria. Es decir, aquí o tienes un familiar que te lo deja a ti directamente o no puedes llegar y apuntarte. ¿Dejaste muchos novios en Alaejos o no? No, creo que no. Yo más en Valladolid, pero bueno, quién sabe, tampoco vamos a contar todo aquí en la televisión. Oye, apelo a tu condición de arquitecta y a tu formación. ¿Te influyó en algo los artesonados de Santa María, la gigantesca torre, el mudéjar, San Pedro, el patrimonio monumental, los palacios que hay en Alaejos para estudiar arquitectura? Pues intrínsecamente, dentro de mí, yo creo que sí. Porque al fin y al cabo una persona que está siempre rodeada de tanta belleza como es Alaejos, en un lugar tan emblemático, es uno de los conjuntos históricos que tenemos en la provincia de Valladolid, pues no es posible quedarse contemplando lo que estamos viendo, pues la suerte que tenemos de estar hoy aquí y no sentirlo dentro de ti y decir, pues si esta gente pudo, vamos a ver qué hay más en todo esto de arquitectura y vamos a aprender. Hablando de arquitectura, te tocó, supongo que en la parte de arquitectura que toca historia del arte, los retablos, ornamentación, un Alonso, solamente aquí, sin entrar en Santa María, un Alonso Berruguete en el retablo de la izquierda y un paisano de la zona, no lo sé si sea de la zona, el SAI de... de aquí de un pueblo muy cerquita. De la Torrecilla. Muy bien. Es que es una zona de artistas, sin duda alguna. Yo la verdad es que lo estudié en la carrera, lo estudiamos en Historia del Arte, no me acuerdo si Historia del Arte 1 o 2, pero lo estudiamos. Y a mí me hizo mucha ilusión, porque al final ver que todo el mundo que pasa por la Escuela de Arquitectura está estudiando algo de tu pueblo, y algo que te gusta, además presumir que es de tu pueblo, pues te llena de ilusión. ¿Has firmado algo en tu pueblo? ¿Has hecho algún proyecto? ¿Te gustaría hacer alguno pues algún día? Me digas si vas a levantar el castillo. No. Pero sí que tengo que decir que mi primer proyecto como arquitecta sí que le firmé aquí en mi pueblo. Fue una nave de gallinas ecológicas, pero muy bien. Siempre también hay que apoyar a la agricultura y a la ganadería, que son unos sectores fundamentales para el medio rural y para la provincia de Valladolid. ¿Cuántas veces te han dicho esta frase y te han formulado este comentario? Sí, lo veo, está en la carretera de Salamanca. Hay 2 iglesias enormes. Sí, es Alaejos. ¿Y cuántas veces les has dicho, pero has entrado a verlas? Bueno, pues esa conversación creo que la tengo por lo menos una vez por semana, básicamente, porque todo el mundo cuando me dice, ¿cuál es tu pueblo? Digo, Alaejos. Anda, ese que se ve cuando pasas por la carretera de Salamanca, digo, ese. Pero la próxima vez entras, te paras, lo recorres y disfrutas de todo lo que tiene que ofrecer este pueblo, que es muchísimo. Oye, ¿tú de quién eres?
¿De quién eres de Alaejos? Pues yo soy la hija de Marirma y de Juan Carlos, y mis abuelos pues son Josefina y Néstor. Esa es la pregunta que se hace Esa es siempre. la pregunta, por supuesto. Mira, a mí me encanta eso de los pueblos. Me encanta que esa tradición familiar, preguntar cuáles son tus orígenes, porque es que esos son los pueblos, ¿no? Los orígenes, al fin y al cabo, y lo que sentimos dentro de nosotros. Muy bien. Oye, esto es una joyita, Alaejos. Sí, no sé. Bueno, iba a decir que qué pena que no tenga vino, sí, porque parece que se van a tomar en serio lo del vino y además pertenece a la denominación de origen Rueda y tenemos verdejos plantadas. Sí. Pero, hombre, esto no es Peñafil. Si llega a tener vino, igual el otro gallo nos hubiera cantado. Bueno, es que si ya encima de tener un patrimonio como el que tiene, tener gente estupenda y maravillosa, además destacáramos por el vino, entonces apaga y vámonos. Sería ya, que ya lo es, el mejor pueblo, sin duda alguna, de Valladolid. ¿Tú eres más de la fiesta del 8 de septiembre o la de mayo? Yo siempre he sido más de la de septiembre, porque claro, suele pillar mejor. La de mayo hay que reconocer que pues, te pillaba o en el colegio, o estudiando, en la carrera, o en el trabajo. Aún así, yo he venido siempre que he podido a las fiestas de mayo. Para mí es una tradición muy importante. La Virgen de la Casita, yo creo que es algo que llevamos siempre todos dentro de nosotros. Yo, de hecho, tengo una estampa en mi habitación, otra en mi coche, es decir, siempre lo llevo conmigo. Un placer. Para mí sí que es un placer que hayas venido a mi pueblo. De verdad, Javier, gracias por venir y espero que pues desde aquí que cada vez más gente se acerque a conocer todo lo que tenemos que ofrecer en Alaejos. La próxima vez que te vea ya serás o consejera o ministra. Mira, yo estoy fenomenal como estoy. Igual, quién sabe, igual he vuelto a Alaejos. Ha llegado el momento de saludar al veterano alcalde de Alaejos, Carlos Mangas, que lleva al frente del consistorio 4 legislaturas y todavía tiene ganas y vocación. Con él reflexionamos sobre el potencial del patrimonio histórico, artístico y cultural de Alaejos y también sobre su amortiguada incidencia en el panorama turístico regional. Carlos, ¿cuántas veces has dicho a amigos, a compañeros, cuando te dicen: ah, sí, yo sé que te está lejos, que se ve desde la carretera que tiene unas torres muy bonitas? ¿Que cuántas veces te lo han dicho eso? Pues me lo han dicho muchísimas, muchísimas, y al principio me extrañaba mucho que no lo conociera la gente, porque me acuerdo cuando hacía la carrera en Valladolid y en eso, el pueblo de las dos torres, pero no hemos entrado nunca, no hemos eso. Por lo tanto lo he escuchado muchísimas veces, pero es conocido por las dos torres. Pero aquí estamos, aquí... Desde que hiciste magisterio ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Y siguen diciendo lo mismo. Pues sí, sí, la verdad, que a Alaejos se tenía que conocer mucho más, y a Alaejos se tenía que visitar más, y a Alaejos todo su arte y todas las cosas que tenemos aquí para ver y disfrutar tenían que estar más explotadas para que dinamizar la economía de la localidad. ¿Cuánto tiempo llevas de alcalde? De alcalde llevo 16 años, Madre mía. Desde el año 2007. Las 4 legislaturas. Sí, sí. ¿Y cuántos años fuiste maestro de tu pueblo? Porque tú eres de los que hizo magisterio, pero tuvo la suerte de ser maestro de su pueblo. Pues sí, sí, sí. Me decían que si no me daba un poco miedo ser en mi pueblo maestro, pues he estado 12 años de maestro, entre unas cosas y otras, en Alaejos. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cuál es el padrón de Alaejos? Pues ahora mismo somos 1.389. Empadronados. Empadronados. ¿Y encabronados? Pues alguno menos. Alguno menos. Alaejos está ahora mismo muy tranquilo. ¿Sigues teniendo vocación de maestro y vocación de alcalde o ya se ha ido...? Pues las dos cosas tienen sus pros y sus contras, y las dos cosas te hacen feliz de una manera y también te dan sus quebraderos de otra, pero las dos cosas pues lo tienes, claro. Oye, Alaejos tiene personajes contemporáneos. Tienes una consejera en el Gobierno de Madrid, Ayuso, ¿no? Sí, sí, Paloma Martín, que es consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Y tienes otro Ayuso en la Comunidad de La Mancha también, otro consejero. Claro, Isidro Perlines, ahora ya no lo es, pero ha sido varias veces consejero con Bono y con los distintos gobiernos que tuvo Bono allí en Castilla-La Mancha. Ha sido director general, consejero de Economía, consejero de varias cosas. Se te han ido todos los valores de Alaejos a otras comunidades. Bueno, sí, se han ido pues a sitios donde a lo mejor podían tener mejores cargos y mejores que aquí. Aquí nos hemos quedado los más pobrecitos. Pero además dentro de las instituciones provinciales también tienes gente de Alaejos. También tenemos gente de Alaejos. Tenemos ahí a la secretaria general de Diputación, sí, Carmen Lucas, una paisana de aquí.
Y tenemos también a la delegada territorial, a Raquel Alonso. Muy bien. Raquel Alonso que ahora mismo está ejerciendo el cargo y es a la que recurrimos. Y además fue concejala de aquí. Y fue concejala de la oposición, aquí la tuve de concejala de la oposición, que nos llevamos bien entonces y nos seguimos llevando bien. ¿Y con tantos padrinos no les has pedido algo para aquí, para tu pueblo? Yo por pedir les pido, luego otra cosa es que den. Luego siempre, muchas veces, los de Alejos, para los nuestros, con los que más rectos somos. Pero no sí. te pregunto por la salud de los habitantes de Alejos, porque supongo que es buena, pero ¿y la salud del patrimonio monumental? La salud de San Pedro y de Santa María, y no me refiero a los santos, sino a las iglesias. Bueno, pues esa está peor, la salud del patrimonio histórico-artístico, a pesar de ser bienes de interés cultural, y por ejemplo la iglesia de Santa María, monumento nacional desde el 1931, antes que el Escorial. ¿Es verdad que fue gracias a Unamuno o no? Pues no lo sé si sería gracias a Unamuno o no, pero Unamuno visitó la iglesia en varias ocasiones. Cuentan que se tumbaba en el altar mayor con los prismáticos para ver el artesonado, que es un artesonado mudéjar dorado, donde pues imita un poco las cúpulas que hay en la Alhambra de Granada, las noches de verano, lo que hacían un poco los mudéjares. Es una iglesia muy rica en conjunción de estilos, tiene también un coro plateresco, que es de lo poco plateresco que hay en España, en madera, porque hay mucho plateresco en piedra, pero en madera. Hemos comprobado el potencial artístico de tu pueblo de la mano de Inma, que es la responsable de la oficina de turismo. Pero también hemos visto dónde está la mala salud, que unas joyas del patrimonio tan importantes y a veces os doléis de que hay que intervenir en algunos. Bueno, pues por ejemplo la iglesia de Santa María necesita la consolidación de los artesonados, su restauración, su tratamiento contra la carcoma y luego pintura porque está muy deteriorado. La de San Pedro, que está restaurada hace 6 o 7 años, pues lo que tenemos el problema es de la torre. La torre, que es uno de los edificios más altos de Castilla y León, sí, con sus 75 metros, pues ahora mismo cuando vienen las cigüeñas, cuando hay tormentas, pues no hacen más que caer la mampostería, los adornos, ladrillos. Hay veces que corren riesgo las personas, tenemos que cortar la calle porque caen ladrillos como... Te doy 2 legislaturas más para que lo arregles todo eso. Esperemos, porque nosotros no hacemos más que reivindicar la restauración de la iglesia de San Pedro y la de Santa María constantemente al director general de Patrimonio y a la propia consejera. No hacemos más que pedir reuniones, pedir que esto se restaure, aunque hasta la fecha con poco éxito, porque ahí siguen cayendo los ladrillos, siguen cayendo adornos y más deteriorada la torre, y la de Santa María pues 3/4 de lo mismo. Una iglesia muy rica, con mucho arte en el interior y seguimos sin tenerla restaurada. De los escudos que he visto en algunos de los palacios que a partir del 16 se construyen en tu pueblo, ¿son algunos de tu familia o no? Pues no, la familia mía eran mangas todos... no teníais escudo. Obreritos y poco más. Oye, ¿al alcalde de Alejo le gustan los toros? Sí, según dónde, desde la barrera. Sí, yo de correr y de torear poco, pero desde la barrera... Estaría bueno, tenéis una ganadería de bravo. Bueno, pues sí, estamos empezando, es una iniciativa privada en el Prado Municipal, un Prado Municipal de 60 hectáreas que estaba ahí abandonado ya unos años, le sacamos a subasta, se le han hecho unas mejoras y ahora mismo pues está en plena producción porque ha hecho una ganadería que ahora mismo está dando las fiestas por todos los alrededores. Una población como Alejos con un contenido histórico-artístico e histórico tan importante, tiene una recreación histórica a lo largo del año que... Tenemos prácticamente 2. Bueno, una que es la recreación de la llegada de Juana de Avis, Juana de Portugal, al castillo de Alaejos, ¿sí?, que es la mujer de Enrique IV, la encerró aquí en el castillo a través de los pactos de los toros de Guisando y tal, y la reina aquí pues se enamora de un maestresala. ¿Y eso lo contáis en la recreación histórica? Lo contamos ¿En qué época se celebra? En agosto, en un fin de semana de agosto, generalmente a últimos de agosto, sobre el 26, 27 de agosto, ese fin de semana, y es cuando contamos una historia que es trascendental para la propia historia de toda España, porque el que la reina Juana de Avis, Juana de Portugal, se enamorara de este contramaestre, se quedara embarazada y tuviera mellizos, hizo que el rey Enrique IV nombrara a su hermana Isabel la Católica como heredera en vez de a su hija, porque pensó que si se quedó embarazada en Alaejos de 2,
pues la otra hija que tenían anteriormente probablemente no fuera suya. Estamos hablando de que uno de los momentos de esplendor de tu pueblo fue el Siglo de Oro. Prueba de ello, parte del patrimonio monumental. La plaza Mayor es impresionante. ¿La hemos utilizado alguna vez para hacer algún acontecimiento, un fasto, no sé, teatro clásico, por ejemplo, el Siglo de Oro, sin que Olmedo se moleste? Bueno, pues como tal no, pero eventos, conciertos, representaciones, todo lo que se puede hacer, pues siempre lo hacemos en la Plaza Mayor, porque es las portadas que hay en la balconada de San Pedro, igual que la de los beneficiarios de Santa María, como la del Ayuntamiento, pues son obras del barroco en el estilo mudéjar, que pocas plazas de Castilla lo tienen. Muy bien, dentro de 10 años, cuando vuelva, alcalde, ¿qué vamos a tener de nuevo? Pues ¿qué vamos a tener de todo? Pues esperemos tener más industria de la que tenemos, esperemos tener una plaza de toros, mejores infraestructuras, y esperemos tener las iglesias restauradas y consolidadas. 3 o 4 bodegas con denominación de origen, por lo menos. Esperemos, porque hay materia para hacerlo y hay buen vino y nos lo merecemos. Un placer, alcalde. Bueno, pues mucho gusto porque hayas venido a ver nuestro pueblo. En el Arcón de esta semana hemos querido saldar una asignatura sentimental con la Villa Histórico-Monumental de Alaejos. Espero que hayamos coincidido en que esa panorámica que tanto nos seduce desde la carretera y desde la ventanilla del coche, hoy os hemos demostrado que hay interior bajo las techumbres de las 2 grandes iglesias mudéjares. Ahora ya es cosa vuestra comprobarlo cualquier tarde de estas. Hasta la próxima semana.